En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Esta tarde en Julia en la Onda nos acompañan dos de los mejores actores de nuestro país. Ambos protagonizan una de las películas que más ha dado que hablar este fin de semana en el Festival de Cine de San Sebastián. Es la nueva cinta de la directora Itziar Bollain, basada en hechos reales. Se trata de Maixabel. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Maixabel y yo también voy a hacerlo, ama. No representa... Maixabel cuenta la historia real de Maixabel Lasa, la viuda del político socialista Juan Mari Jáuregui, que fue asesinado por ETA el 29 de julio del año 2000 en Tolosa. Una década después, Maixabel participó en una serie de encuentros organizados entre etarras arrepentidos y sus víctimas, la llamada Vía Nanclares, y esa colisión entre esos dos mundos, el de las víctimas y el de los asesinos, es el centro de la película. En la ficción, Maixabel Lasa es Blanca Portillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Y el etarra Ivonne Echezarreta es Luis Tosar. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Supongo que en un primer momento, cuando Itziar Bollain nos propone un proyecto así, no sé, lo primero que se siente es vértigo. Primero por interpretar unos personajes reales, pero además también porque la historia es muy dolorosa y muy, muy reciente. ¿Cómo te lo propone Itziar, Luis? Pues, bueno, un día Itziar y yo hemos trabajado varias veces juntos. Sí. Un día, pues... digo, tengo una idea aquí, hay un proyecto que viene por parte de Koldo Zuazúa y Juan Moreno, es una propuesta en la que ella entró, digamos, cuando el bloque ya estaba un poco pensado, y me lo envió cuando ya tenían, digamos, una versión de guión más o menos definitiva, y evidentemente me gustó mucho ese material, y dije que sí, de manera automática, porque con Itziar, bueno, no es que sea convincente, lo que pasa es que tenemos mucha complicidad y con ese material y sabiendo cómo trabaja ella, se me hacía realmente difícil decirle que no, pero es verdad que se me pasó por la cabeza y en algún momento, después de haber aceptado, pensé que nos estábamos metiendo en un fregado gordo, que era una cosa compleja. No sé si la misma impresión sacó Blanca Portillo cuando recibió la llamada de Itziar Bollain. Sí, la verdad es que de alguna manera es un poco lo mismo. Cuando leí el guión me pareció una verdadera maravilla. Yo conocía un poco la historia de Maixabel. Es una mujer a la que siempre había admirado y me encantó la idea. Ponerme además en las manos de Itziar me hacía mucha ilusión, porque yo no había trabajado con ella y la tenía ahí en mi lista de favoritas. Pero es verdad que luego cuando ya te dicen sí, pues el rodaje empieza tal día, ahí dices, ay, Dios mío, no sé si... Entra vértigo, ¿no? Oh, mucho miedo, mucho susto, y por un momento dices, ay... Ay, que se nos ha ido Blanca Portillo, no me lo puedo creer. Nos hemos quedado sin esa conexión. ¿Está Luis Tosar todavía? ¿O sí. También ay, menos mal, qué susto, que no te has ido. Bueno, ahora intentamos recuperar la comunicación con Blanca Portillo, que bueno, esto de hacer conexiones fuera de los estudios no siempre es fácil. ¿Cómo se trabaja, Luis, un personaje así? Bueno, tú ya tienes mucha experiencia en personajes de todo tipo, eres muy polifacético y has hecho algunos personajes francamente difíciles, pero este posiblemente sea el que está ahora mismo en primero de la lista en tu carrera. Sí, hombre, he tenido personajes complejos, con muchos conflictos, pero sí, que quizá retratar a Ivonne Echezarreta ha sido, si no de lo más difícil, por ahí andará. Y además con una responsabilidad añadida, que es que estamos representando a toda gente real en esta película, ¿no? Pero digo representando, porque no estamos haciendo imitaciones de ellos y no era la intención desde un principio, era representarlos en la pantalla, porque al fin y al cabo, entre Isabel Campo y Itziar, en el guión, intentaron condensar una historia que es muy larga, una historia que ha durado 20 años, ¿no? Y todo eso transcurre en 1 hora y pico de ficción, en la cual hay muchas cosas que están directamente inspiradas en hechos reales, pero otras no tanto, pues sobre todo en tiempos, ¿no? Los tiempos están concentrados y sintetizados. Y entonces, bueno, había muchos matices que reflejar, y además reflejarlos en tiempos récord, es decir, los procesos que, por ejemplo, a Ivonne le han llevado a hacer años, y además años en la cárcel pensando, madurando, filtrando,
nosotros teníamos que intentar contarlos en la menor cantidad de tiempo posible. Entonces esto hacía que el trabajo fuera realmente complejo. Hemos recuperado ya a Blanca Portillo en el momento de decir aquí. Te has visto directamente, pero bueno. ¡Ay! Se fue. Sí, se fue. Luis Tosar ha dicho una cosa que me parece muy interesante, recrear. Es que no estamos ante un documental, estamos ante una película de ficción, pero todo y así, evidentemente, estamos recreando hechos muy recientes con personajes reales que siguen vivos. En tu caso, Blanca, teniendo en cuenta además el peso específico que tiene Maixabel Lassa en la película, ¿cómo lo has trabajado? ¿Empezaste primero trabajando el personaje, la conociste a ella? ¿Cómo fue ese proceso? Empecé sobre todo haciendo un estudio, digamos, bastante intelectual, entre comillas, sobre el entorno, la época, el momento, lo sucedido, el lugar, el tema del que se iba a hablar, y después me fui concentrando en el personaje de Maixabel y de Juan Mari Jáuregui, que finalmente fue quien desapareció, a quien asesinaron, ¿no? Y que ha sido la inspiración de Maixabel durante toda su vida. Después me fui para San Sebastián y estuve allí un mes antes de empezar el rodaje, hablando con mucha gente, porque pienso que la tierra manda, que el lugar manda y que era necesario estar allí. Y después sí, ya me atreví, porque tenía bastante miedo, la verdad, a ponerme delante de Maixabel y empezar a hablar con ella, porque bueno, ya me podía dar datos que era difícil que nadie más me los diera. Luego le pedí permiso para hablar con su familia, con sus amigos, porque uno de sí mismo a veces no es la persona más indicada para hablar, ¿no? No eres muy objetivo contigo mismo. Y entonces me dediqué a hablar con sus amigos, con su gente, que la conocen desde que tienen 15 años, y fui intentando recabar todos los datos posibles para intentar construir, como dice Luis, esa historia, cuáles son los momentos fundamentales que condensan esa historia para luego reflejarlos en la película, que por cierto en el guión están muy bien planteados, ¿no? Cuáles son esos hitos en la vida de esos dos personajes que les llevan hasta el final. Y bueno, ha sido un viaje maravilloso, absolutamente maravilloso. He aprendido muchísimas cosas, se me ha abierto la cabeza, se me ha abierto el corazón, y conocer a Maixabel ha sido una de las cosas más hermosas que me han pasado, la verdad. Emocionalmente e históricamente es fundamental ese momento en el que se abre la llamada vía en Anclares, cuando una víctima de ETA se sienta frente al asesino, ¿no?, que la ha convertido en víctima. En vuestro caso, ¿trabajasteis, ensayasteis juntos esa escena? ¿Os conocíais previamente? Ya sabemos que Luis Tosar ha trabajado mucho con Itziar Bollain, Blanca Portillo no tanto. ¿Y entre vosotros? ¿Os conocíais? Bueno, aquí viene el momentazo. Perdón que me ría, porque es que a veces cuando lo contamos la gente se queda así como ojiplática, porque es un poco particular la cosa. Yo no conocía a Luis. Nos habían presentado una sola vez hace muchos años en un festival. Nos saludamos, hola, hola, y nunca más. Yo no he trabajado con él, nunca. Tenemos amigos comunes, conocemos a gentes, pero él y yo no nos habíamos encontrado. Yo le tengo desde hace muchos años una admiración casi rayana en el terror, porque le considero un actor fuera de lo común. Y siempre que le he visto en pantalla he pensado que debía ser muy difícil enfrentarse a esa mirada. Es un actor que me daba miedo, que yo imaginaba que me iba a poner en el límite de mis capacidades, sinceramente. Entonces, cuando Itziar me dijo que lo iba a hacer él, casi me desmayo. Y bueno, le propuse a Itziar la posibilidad de... Bueno, en la película el recorrido de los dos personajes va en paralelo, no se encuentran prácticamente hasta el último tercio de la película. Entonces le propuse la idea de aprovechar eso, el miedo que a mí me daba trabajar con él y el no conocerlo, haberlo visto solo una vez, igual que Maixabel había visto solo una vez a Ivonne en el juicio. Le propuse que ensayara con él por un lado y conmigo por otro, y que no nos encontráramos durante todo el rodaje hasta que llegara ese momento. ¿Tú sabías, Luis, aceptó, que Blanca te tenía miedo? No, yo no era consciente de eso. De todos modos, esto que dice de poner al límite de sus capacidades como si eso fuera posible. O sea, sí. no. Bueno, yo sabía
que tenerle de partener iba a ser... Yo estaba convencida de que iba a ser maravilloso, porque además eso está demostrado. Cuando tienes delante a alguien que es bueno, tú te haces mejor. O sea, yo sé que parte de mi trabajo es él, lo ha hecho él. Y saber que era él quien lo iba a hacer, por un lado me daba mucha confianza, pero por otra me daba miedo. ¿Qué quieres que te diga? Es un actorazo como la copa de un pino. Y una pues se asusta. Ya, bueno, puedo decir exactamente lo mismo, es totalmente recíproco. Pero con esto quiero decir... Ahora Luis Tosar se ha puesto rojo, que lo sepan. Bueno, yo no lo veo, pero me lo imagino. Un poquillo, pero ¿no? Quiero decir que lo que llegó a convertirse ese momento es muy difícil de relatar, realmente. La ceremonia que se creó con todo el equipo que colaboró y fue cómplice para todo esto durante tiempo, porque además les provocamos cierto trastorno, no cruzarnos durante el rodaje, y ese día las muestras de respeto que tuvo el equipo con nosotros, yo las recordaré de por vida, porque nunca la había vivido, no había vivido una cosa así jamás. Con escenas complicadas, la gente siempre es muy respetuosa, pero esto ya estaba en otro nivel. Y luego, el nivel de sugestión que yo creo que alcanzamos los dos por la tensión, los nervios acumulados durante todas esas semanas, yo que estaba sentado en el set, cuando ya dieron acción y empezaron las cámaras a rodar y le dijeron a Blanca que entrase, yo lo he dicho ya varias veces, tuve una especie de aparición mariana, porque yo vi entrar a Maishabel y me entró una congoja que me subió desde lo más hondo de mi ser y viví uno de los momentos probablemente el más inolvidable que haya vivido en mi carrera. ¿Creéis que esta película... Yo, fíjate, lo escucho y se me vuelven a poner los pelos de punta, de verdad. ¿Creéis que esta película se podría haber hecho hace, no sé, 5 o 7 años? ¿Estamos madurando como sociedad? No sé qué dicen los protagonistas reales. No sé si de esto habéis hablado en algún momento. Sí, bueno, Iciar lo dice también muy bien, ¿no? Creo que hay menos miedo a hablar de las cosas y que la sociedad de alguna manera está madurando y sabe que la necesidad de hablar es importante, la necesidad de comunicarse. Y a lo mejor hace 10 o 15 años no hubiera sido tan fácil hacer algo como esto, ¿no? No, tan fácil no lo ha sido, pero que por lo menos plantearlo hubiera sido más complicado. Es que hay quien piensa que hay que hablar para curar esas heridas, ¿no?, abiertas en la sociedad vasca, y quien piensa que es mejor olvidar, no decir nada, callarse como si no hubiera pasado nada. Maisabel tiene una frase maravillosa. Ella dice, hay que pasar página, pero para pasar página antes hay que leerla. Y el olvido no es bueno, porque si uno olvida, corres el riesgo de volver a repetir cosas. Y creo que el diálogo y sobre todo, como dice Iciar, la escucha es sanadora. Y las heridas se tienen que limpiar para que cuando se cierren, no se cierren en falso y no se vuelvan a infectar nunca más. Lo que pasa es que, claro, está un poco en carne viva la situación, porque no hace tantos años que ETA abandonó la lucha armada. De hecho, este mismo programa lo llegó a contar en directo cuando se dio a conocer ese comunicado. Es decir, que todo es muy reciente. Y no sé si la sociedad vasca lo ha superado mejor que la clase política. ¿Qué dices, Luis? Bueno, yo creo que la sociedad vasca es más madura que la clase política en ese sentido. No sé si más madura o desde luego más consciente de todo el dolor causado. Es decir, ellos yo creo que no juegan tanto con esto. Creo que intentan ir a lo más profundo de ese dolor, intentan abrir la herida de la manera más honesta posible e intentan curarla. Y yo creo que a la clase política todavía le falta un poco de madurez para tratar este tema. Creo que todavía intentan sacarle demasiado rédito político, por todos los lados. Decíamos que Maisabel... Sí, yo estoy de acuerdo, además, porque yo siempre he pensado que la sociedad va a veces por delante de los políticos. Y ayer, por ejemplo, se hizo una proyección en Legorreta, que es el pueblo de nacimiento de Maisabel y de Juan Mari Jáuregui, y allí estaban sus vecinos, sus amigos, la gente que lo vivió con ella, y fue algo realmente catártico. Y la gente está mucho más abierta a veces que lo que los políticos nos quieren hacer creer.
No suele ser muy habitual que el cine español refleje acontecimientos tan recientes y, de hecho, a propósito de esta película, nos hemos preguntado con David Martos, que es nuestro experto en cine, cómo se ha acercado nuestra cinematografía a la historia del terrorismo de ETA. Y le hemos pedido que nos refresque la memoria. David, ¿qué tal? Bien, aquí escuchando embelesado. Tuvo que despertar la democracia en España para que el cine se atreviera a hablar de ETA, ¿no? Y la primera gran película sobre la banda está curiosamente, o quizá no tan curiosamente, dirigida por un italiano. Fue Gillo Pontecorvo quien llevó a la gran pantalla el asesinato del almirante Carrero Blanco a manos de la banda. Pepe Sacristán, que hoy recibía aquí en Donosti el Premio Nacional de Cinematografía, lo hemos contado, Eusebio Poncela daban vida al comando en Operación Ogro del 79. Con los 80 y los 90 comenzamos a contar más historias relacionadas con el terrorismo, pero nos centrábamos más en los verdugos que en las víctimas. El director que más intensamente se preocupó por los estragos de ETA fue Imanol Uribe, que lanzó a Imanol Arias con la muerte de Miquel y que consiguió la Concha de Oro en San Sebastián en el 94 por días contados. ¿Qué carga le vamos a meter? Todo lo que tenemos, 100 kilos. ¿Pero va a ser un cataclismo ahí en pleno centro de Madrid? ¿Lo has consultado con la dirección? Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y deja lo demás de mi cuenta, ¿de acuerdo? Aquella historia de un comando liderado por Carmelo Gómez que arrasaba en aquel momento con 8 premios Goya. La directora Elena Taberna contó en el 2000 la historia de Yoyes, la exetarra asesinada por la banda por abandonar la lucha armada. Y en 2003 un documental de Julio Medem, La pelota vasca, La piel contra la piedra, generaba un revuelo impresionante por dar voz a la izquierda abertzale, particularmente a Arnaldo Otegi. Tengo un amigo cubano que siempre dice que nosotros somos los últimos indígenas de Europa. Pensamos que el día en que en Lequeitio o en Zubieta se coma en hamburgueserías y se oiga música rock americana y todo el mundo vista ropa americana y deje de hablar su lengua para hablar inglés y todo el mundo esté, en vez de estar contemplando los montes, funcionando con internet, pues para nosotros ese era un mundo tan aburrido que no merecerá la pena vivir. Con el siglo XXI nuestro cine lanzaba una nueva mirada al fenómeno de ETA que coincidía con la progresiva desaparición de los atentados. Es el caso de aquella comedia que dirigió Borja Coveaga, Negociador, en la que Ramón Barea por parte del gobierno y Carlos Areces por parte de los terroristas intentaban negociar la paz. Pues mejor hablar con el jefe. ¿Hablamos con el tuyo? Con Alberto. ¿Qué coño, Alberto? ¿Con Madrid? Va, saca el móvil y ponme con el presidente. Yo no puedo. Que me pongas con la Moncloa. Vamos a arreglar el asunto de los mayores. ¿Estás hablando en serio? Que ya me arreglo yo contigo, hombre, no te me asustes. Hace muy poco Mariano Barroso contaba los orígenes de ETA en su serie La línea invisible y en realidad la hora de las víctimas de retratar su dolor está llegando ahora, con Maixabel, por ejemplo, o con otra serie del año 2020 basada en la novela Superventas de Fernando Aramburu, con Patria. ¡Ay, ayudadme! Pues quizás sí ha llegado el momento de empezar a hablar y por hablar se empiezan a curar y cerrar las heridas, ¿no? Las críticas han sido muy buenas, ha sido muy bien recibida la película en San Sebastián. No sé si lo esperabais o ha sido una sorpresa. Yo creo que lo deseábamos. No sé si lo esperábamos, pero sí lo deseábamos. Que tuviera... Exacto. Estábamos ahí todos poniendo todo lo mejor de nosotros para que fuera bien acogida. Y la verdad es que ha sido una alegría enorme. ¿Cuánto tiempo habéis estado rodando? 7 semanas, ¿no? Sí, creo que sí. 7. ¿Y cuánto después de postproducción, quiero decir, cuándo dejasteis el rodaje? ¿Cuándo acabó? El rodaje acabó a finales de marzo, ¿no? Creo recordar. Sí, eso fue, sí. ¿No? Sí, finales de marzo. Normalmente... Y había una idea clara como de intentar apurar el tiempo porque el sueño era estrenarlo en San Sebastián. Luego ya el que entrara en competición fue el alegrón más grande, pero la idea de llegar a poder estrenarlo en su lugar natural, ¿no? De alguna forma. O sea que han pasado ya algunos meses desde que os despojasteis de esos personajes, a pesar de que ahora lo revivís de nuevo con la proyección en la pantalla. Normalmente, ¿cuánto tardáis en quitaros un personaje de encima y creéis que estos personajes os van a dejar algo durante mucho tiempo? ¿Luis? Pues mira, yo no sabría decirte muy bien cuánto tardo, porque creo que depende del personaje, depende de... Yo creo que nunca soy muy consciente de los pozos que van quedando, porque de vez en cuando aparece algún eco que te recuerda cosas concretas de un personaje, de un rodaje, de lo que sea, y es un poco inesperado.
Y creo que a veces tengo la sensación de que no hacemos la limpia suficiente o no ponemos el empeño suficiente en depurar eso para seguir adelante, pero bueno, es un poco inevitable, ¿no? O sea, en este caso creo que lo que pasa es que en esta película, más allá de los personajes, hay una emoción que permanece ahí latente y que estos días hemos revivido mucho, además, en Donosti, encontrándonos con gente que ha estado con nosotros en el proceso, ¿no? Como Maixabel. También a ti te costará, ¿no? Quitarte el personaje de encima, Blanca. Sí, yo no sé, es que no quiero quitármelos. Acaparadora, todos juntos, ¿no? Todos conviviendo. Te dejan cosas importantes y buenas y aprendizaje y no quiero despojarme de ellos. Hombre, no lo digo como para que me acompañen y me coman viva por dentro, pero sí me gusta conservar de ellos lo que me han enseñado, y en este caso, ya no profesionalmente, sino personalmente, me han dejado algo muy grande esta mujer y el resto de los personajes con los que ha convivido. O sea que los actores sois como las cebollas, ¿no? Os vais construyendo a capas. Todo deja algo de pozo, ¿no? Claro, te va enseñando cosas de ti mismo, de alguna manera, ¿no? Te hace cuestionarte cosas, como habría, no sé, te enseña. Ay, que se nos va otra vez, Blanca, no me lo puedo creer. 2 veces. ¿Tú sigues ahí, Luis? Yo sigo aquí, sí. Bueno, eres el resistente, ¿te das cuenta? De la pareja eres el resistente. Me parece que Blanca ya la volvemos a tener. He sido un microcorte. ¿Estoy? Sí, estás. Menos mal. Sí, lo siento porque no he acabado tu explicación, me sabe fatal. Nos hemos quedado en el ay otra vez. No sé, eso, que los personajes te dejan muchas cosas que aprendes de ti misma, que yo qué sé, que te cuestionas cosas, te hacen crecer. Yo no es que sea el resultado de mis personajes, pero sí soy de alguna manera, me conozco mejor a través de ellos. Estamos aprendiendo muchas cosas del mundo de la interpretación. Me ha parecido fascinante que nos conocierais, teniendo en cuenta que sois 2 de los grandes. Claro, Blanca Portillo está más por los teatros y por las series, y Luis es más de cine, ¿no? Pero bueno, después de este encuentro habrá más, espero. Ojalá. Seguro que sí. Seguro que sí. Ojalá. Pero sí, es extraño que no nos hayamos cruzado, ¿eh? Eso es bastante extraño en tanto tiempo. Sí, bueno, claro, sí. Sabiendo que Blanca Portillo le das un poco de miedo, pues... no, tampoco creo que me viese. No ha sido por eso, ¿eh? No ha sido por eso. Bueno. Me sigue dando el mismo miedo, así que... Ha sido un placer hablar con los dos grandes protagonistas en el Festival de Cine de San Sebastián, con esta película Maixabel, con Blanca Portillo, con Luis Tosar. Un placer, que vaya muy bien. Adiós. Igualmente. Un beso muy grande.